Nunca me imaginé que iba a compartir esta historia, pero aquí estoy. Me llamo Elif Deir, tengo 48 años y soy oriunda de Izmir, Turquía, y exmusulmana devota. Mi vida, desde que tengo memoria, ha girado en torno a mi fe, mi familia y las tradiciones que más aprecio. Vivía en una encantadora casa de 2 pisos con mi marido, Omar, y nuestros 2 hijos, donde el aroma del pan recién horneado y el rítmico llamado a la oración marcaban el ritmo de nuestros días. Nací en un hogar musulmán conservador y fui criada para honrar y adherir a los principios del Islam. Durante más de 40 años, mi vida estuvo definida por la devoción, oraciones, ayunos, enseñanza y compromiso comunitario. Encontré consuelo y propósito en los rituales y enseñanzas que moldearon mi identidad. Pero la vida tiene una forma de sorprendernos, a menudo cuando menos lo esperamos. Permítanme que los lleve de regreso al momento en que todo comenzó a cambiar. Era una mañana de jueves aparentemente normal de junio de 2022, uno de esos días cálidos y soleados en los que Izmir parece una ciudad llena de promesas. Acababa de terminar mis oraciones del Fajr, las primeras del día, y estaba en la cocina preparando el desayuno para mi familia. El aroma del té hirviendo llenaba el aire, mezclándose con el suave ruido de los platos. Sin embargo, mientras revolvía una olla de huevos, una sensación extraña me detuvo. Sentía la mejilla derecha extrañamente entumecida y mis dedos luchaban por sostener la cuchara. Le quité importancia, atribuyéndolo al cansancio. Me había quedado despierta hasta tarde ayudando a mi hija menor, Yasmin, a finalizar sus solicitudes de ingreso a la escuela secundaria, una tarea estresante y gratificante a la vez. Pero el malestar aumentó rápidamente. Le siguió un dolor de cabeza abrasador, un dolor tan insoportable que parecía que alguien me estuviera martillando dentro del cráneo. La luz del sol que entraba por la ventana de la cocina, algo que normalmente agradecía, se volvió insoportablemente dura. El mundo a mi alrededor daba vueltas como si estuviera en un barco turbulento, y, cuando intenté llamar a Omar, mis palabras se arrastraron hasta la incoherencia. Lo último que recuerdo es el sonido de mi vaso de té resbalándose de mis manos temblorosas y rompiéndose contra las intrincadas baldosas de Izmir del suelo. Más tarde, me enteraría de que había sufrido un ataque isquémico transitorio, un mini derrame cerebral desencadenado por un coágulo temporal en mi cerebro. El médico me explicó que años de tabaquismo, junto con una presión arterial alta sin control, habían preparado silenciosamente el escenario para este episodio. Fue una revelación aleccionadora, que me obligó a enfrentar vulnerabilidades que no me había permitido considerar. Antes de este incidente, mi mundo giraba completamente en torno a mi fe. El Islam era la base de mi existencia y la lente a través de la cual veía todos los aspectos de la vida. Realicé mis 5 oraciones diarias con un compromiso inquebrantable, ayuné fielmente durante el Ramadán y tuve la bendición de completar la peregrinación del Hajj, un hito que guardé muy en el corazón. Mi papel se extendía más allá del culto personal, enseñaba clases de Corán a los niños de nuestro vecindario y trabajaba como voluntaria en la mezquita, ansiosa por fomentar un sentido de comunidad. Omar a menudo me elogiaba, llamándome la esposa y madre musulmana ideal, un título que llevaba con orgullo y humildad. Nuestro hogar reflejaba esta devoción. El arte islámico y la intrincada caligrafía adornaban cada pared, transformando nuestra casa en un santuario de fe y tradición. Todos los miércoles por la noche, nuestra sala de estar se llenaba de vida con el murmullo de las voces y el aroma de las delicias turcas mientras las familias de nuestra mezquita se reunían para cenar. Mientras los hombres participaban en apasionadas discusiones sobre asuntos religiosos, yo disfrutaba preparando comidas elaboradas que mostraban mi amor por la hospitalidad y mi cultura. Esos momentos me dieron un propósito y afirmaron la vida que había elegido llevar. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver claramente cuán profundamente mis creencias estaban entretejidas en la trama de mi identidad. Durante toda mi vida, nunca cuestioné el Islam. ¿Por qué lo haría? Era la piedra angular de mi existencia, la brújula moral que guiaba cada una de mis decisiones y la lente a través de la cual veía el mundo. Creía firmemente que Mahoma era el mensajero final de Alá y que el Corán contenía la verdad última e inmutable.
Era una certeza inquebrantable que moldeaba la forma en que me veía a mí mismo y a todo lo que me rodeaba. Cada vez que escuchaba historias de personas que se convertían al cristianismo, rezaba por sus almas, seguro de que habían sido engañados. Mi hijo mayor, Kadir, una vez trajo a casa a una amiga cristiana de la universidad. Aunque la traté con respeto y amabilidad, no pude evitar la incomodidad que sentí cuando habló de Jesús como Dios. En mi mente, eso no era nada menos que shirk, el pecado imperdonable de asociar copartícipes a Alá. Recuerdo que traté de explicarle con delicadeza por qué esa creencia era errónea, citando versículos del Corán que enfatizaban que Jesús era simplemente un profeta, un mensajero reverenciado, pero no divino. Fue una conversación incómoda, que sentí que debía tener, incluso si traspasaba los límites de la cortesía. La mañana de mi mini derrame cerebral comenzó como cualquier otro día. Realicé el wudú, el lavado ritual, seguido de mi oración del Fajr, con el corazón centrado en la rutina que me había anclado durante mucho tiempo. Sentí la calma familiar que acompaña al acto de devoción. Esa mañana, escribí en mi diario religioso sobre un hermoso hadís que había leído la noche anterior, palabras que me habían llenado de paz. Incluso llamé a mi tía para recordarle nuestro próximo círculo de estudio islámico, entusiasmada por compartir ideas del Corán con nuestra comunidad. Ahora no se me escapa la ironía de todo esto. Estaba en la cima de mi devoción cuando las mismas creencias que habían definido mi existencia estaban a punto de ser puestas a prueba de una manera que nunca podría haber imaginado. Pero, ¿no es así como funciona la vida? Los momentos que más nos cambian suelen llegar cuando menos los esperamos, cuando nos sentimos más seguros de nuestras convicciones. Cuando me desplomé en el suelo de la cocina, mi último pensamiento consciente fue una oración, un susurro desesperado: Alá, no hay más Dios que Alá. Esas palabras, que había pronunciado innumerables veces a lo largo de los años, se sintieron como una súplica final, un eco de todo lo que había creído. No sabía que esas mismas palabras pronto adquirirían un significado completamente diferente, uno que desafiaría todo lo que creía saber sobre Dios, sobre la vida y sobre la verdad misma. Omar me dijo después que cuando me encontró, tenía los labios pálidos y me costaba respirar. El pánico en su voz, cuando llamó a los servicios de emergencia, todavía resuena en mi memoria. Nuestro hijo mayor, Kadir, que había hecho recientemente un curso de primeros auxilios, empezó inmediatamente a realizarme reanimación cardiopulmonar, con las manos temblorosas mientras intentaba reanimarme. La ambulancia llegó en lo que parecieron unos instantes, pero para entonces yo ya no tenía pulso. Los paramédicos trabajaron incansablemente mientras corrían por las bulliciosas calles de Esmirna, sorteando el tráfico matutino. Pero a pesar de sus esfuerzos, mi corazón se paró 2 veces durante el viaje. La segunda vez que se paró, lucharon por reiniciarlo durante casi 3 minutos, un lapso de tiempo que se sintió como una eternidad. Esos 3 minutos cambiaron todo para mí. Fueron los momentos que alteraron por completo mi comprensión de la vida, la muerte y la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Lo que sucedió en esos preciosos minutos y los 2 días que pasé inconsciente en coma es algo que todavía me resulta difícil de explicar. ¿Cómo se puede poner en palabras una experiencia que hace añicos todo tu sistema de creencias? ¿Cómo se le dice a tus seres queridos que todo lo que una vez consideraste como verdad absoluta, el fundamento mismo de tu existencia, se construyó sobre una mentira, un terrible engaño? Al mirar atrás a mi vida antes de la experiencia cercana a la muerte, ahora veo a una mujer que era sincera pero, en mi sinceridad, profundamente equivocada. Es como si yo fuera una persona atrapada en una habitación oscura, convencida de que podía ver todo con claridad, pero sin saber que la verdadera luz estaba esperando afuera, fuera de mi alcance. El Islam no era solo una parte de mi vida, era mi vida. Era la estructura de la que dependía todo lo demás. Mis días giraban en torno a los momentos de oración, mis años seguían el ritmo de las observancias religiosas e incluso mis relaciones se basaban en valores compartidos vinculados a mi fe. Pensaba que iba por el camino correcto, seguro de que mi devoción era la clave de la salvación. Juzgaba a los demás con dureza, cristianos,
judíos y especialmente, ateos. Creía, con una certeza inquebrantable, que todos se enfrentarían a la ira de Alá en el más allá. Veía sus creencias, o la falta de ellas, como equivocadas, atrapadas en el error. Ahora veo lo equivocado que estaba, lo profundamente engañado que había estado. Pero esta revelación no llegó fácilmente. Llegó a un precio tremendo, un viaje que me llevó a cruzar el umbral mismo de la muerte. Mientras los paramédicos luchaban desesperadamente por reiniciar mi corazón en la ambulancia y mi familia esperaba, impotente y ansiosa, en el pasillo del hospital, yo no estaba simplemente tendido sin vida en una mesa de urgencias. Mi alma se embarcaba en un viaje, uno que revelaría verdades que nunca podría haber anticipado. Verdades sobre Mahoma. Verdades sobre el Islam. Verdades sobre el verdadero camino hacia la salvación. Y quizás la revelación más impactante de todas, verdades sobre la naturaleza misma de Dios y sobre el cristianismo ortodoxo. Cuando la gente habla de la muerte, a menudo describe un túnel con una luz brillante al final, una imagen universalmente reconocida. Pero lo que experimenté fue muy diferente. En el momento en que mi corazón se detuvo, sentí que me sacaban de mi cuerpo, no suavemente, sino con la abrumadora fuerza de un poderoso imán. Desde arriba, observé con indiferencia cómo los paramédicos se apresuraban a resucitar mi cuerpo sin vida. Pero no era como ver una película o una escena que se desarrollaba ante mí. No era un observador pasivo, podía sentirlo todo, no en el sentido físico, sino de una manera que trascendía mi cuerpo terrenal. Sentía emociones con una profundidad que nunca había experimentado, pensamientos que penetraban mi alma y realidades espirituales que eran mucho más vívidas que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Fue como si mi conciencia hubiera destrozado las limitaciones impuestas por mi cerebro físico. Lo primero que me impactó fue la extraordinaria claridad de mis pensamientos. Todas las pequeñas preocupaciones de mi existencia terrenal, inquietudes sobre el futuro de mis hijos, tareas pendientes en la casa, incluso próximos eventos familiares, parecían completamente insignificantes, como si no fueran más que sombras fugaces. En ese espacio, pude percibir una profunda verdad espiritual, una que hizo que mis décadas de devoción al Islam parecieran una mera capa superficial, un velo delgado que se rasgaba para revelar algo mucho más profundo, algo mucho más verdadero de lo que jamás había imaginado. Empecé a moverme a través de lo que solo puedo describir como diferentes dimensiones de la realidad, cada una de las cuales levantaba otra capa de engaño que había construido a lo largo de mi vida. La primera dimensión reveló la cruda verdad sobre mi dedicación al Islam. Me mostró cómo mi devoción, a pesar de ser sincera, en realidad me había separado del Dios verdadero. Vi mis oraciones, el mismo acto que había creído que era el pináculo de la adoración, no como rituales sagrados sino como acciones que me mantenían atado a una falsa comprensión de lo divino. Y entonces, comenzó la parte más perturbadora de mi viaje. Me mostraron escenas de la vida de Mahoma, no las versiones idealizadas y pulidas que me habían enseñado, sino la verdad cruda y sin filtros. Fue una revelación que me sacudió hasta lo más profundo, una que hizo que todo lo que había creído durante tanto tiempo se derrumbara en un instante. Vi a Mahoma recibiendo revelaciones, pero la fuente de esos mensajes no era el ángel Gabriel, como siempre había creído, sino algo mucho más oscuro y siniestro. Observé con horror cómo unos seres espirituales de sombra y engaño le susurraban al oído, pretendiendo ser mensajeros divinos. No solo tenían una apariencia aterradora, sino que también eran extrañamente hermosos, y su atractivo atraía a Mahoma hacia su influencia. Estos seres decían medias verdades, tejían mentiras y manipulaban sus deseos, utilizando sus ambiciones para difundir su versión retorcida de la guía divina. Vi cómo distorsionaban cuidadosamente su comprensión de la fe, alimentándolo con fragmentos de enseñanzas judías y cristianas, pero alterándolos lo suficiente como para alejar a innumerables personas de la verdad. Esta revelación me golpeó con la fuerza de un rayo espiritual. La realidad que había mantenido durante tanto tiempo se hizo añicos ante mí. Mahoma no había sido un verdadero profeta de Dios. Había sido engañado por el mismo Satanás. El Corán, que yo creía que era la palabra directa de Dios,
no era más que una mezcla elaborada de verdad y mentiras, diseñada no para llevar a la gente a la salvación, sino para desviarla del camino real. Al presenciar esto, vi el vasto mar de almas, incluidos mis antepasados y seres queridos, atrapados en este engaño. Eran como sonámbulos, convencidos de que estaban despiertos, pero en realidad perdidos en un sueño espiritual, inconscientes de la verdad que se encontraba más allá de su alcance. Mi corazón ansiaba despertarlos, gritar, pero no tenía voz en ese reino. Estaba indefenso, viéndolos a medida que se alejaban cada vez más hacia la oscuridad. El peso de esta revelación se instaló profundamente en mi alma, abrumándome de desesperación. Había pasado toda mi vida, no solo siguiendo este camino falso, sino también enseñando a otros a hacer lo mismo. La gravedad de esta verdad se sentía casi insoportable, como un peso aplastante que presionaba mi pecho. ¿Cómo pude haber sido tan ciego, tan engañado? Pero entonces sucedió algo extraordinario. Una presencia apareció a mi lado, una presencia diferente a todo lo que había imaginado o leído en las enseñanzas islámicas. No era un ángel, como los había imaginado alguna vez, ni era el severo y distante a la que había adorado toda mi vida. Esta presencia era algo mucho más profundo, irradiaba amor puro e inmaculado, pero también verdad y justicia inquebrantables. Supe, con una certeza más profunda que cualquier comprensión que hubiera tenido en la tierra, que estaba en presencia de Jesucristo. Pero este no era el Jesús del que me habían enseñado en el Islam, un simple profeta, subordinado a Mahoma. No, este era Dios mismo, unido con el Padre y el Espíritu Santo, pero distinto en su personalidad. La verdad de la Trinidad, que había rechazado durante mucho tiempo como blasfema, de repente se volvió clarísima. Tenía un sentido que nunca antes habría podido comprender. La realidad de la naturaleza de Dios se reveló ante mí y me quedé atónita por su profundidad. Lo que siguió a continuación me sacudió hasta lo más profundo. Jesús me mostró mi vida desde su perspectiva, revelándome momentos que hacía tiempo que había olvidado o descartado. Cada vez que había rechazado su divinidad, cada vez que había enseñado a otros que él era simplemente un profeta, cada vez que había negado su sacrificio en la cruz, todo se desarrolló ante mí, como una película. Pero lo que más me impactó fue que Jesús no me mostró esos momentos para condenarme. Su propósito no era juzgarme, sino mostrarme cómo me había estado persiguiendo, paciente e implacablemente, a lo largo de toda mi vida. Vi cómo había enviado personas y circunstancias a mi vida para desafiar mis creencias, ofreciéndome innumerables oportunidades para cuestionar la verdad y buscar una comprensión más profunda. Uno de esos momentos se desarrolló con vívida claridad, el amigo cristiano que mi hijo Kadir había traído a casa desde la universidad. Ella no había estado allí por pura coincidencia, la habían enviado como mensajera, pero yo estaba demasiado cegado por mis convicciones para verla. En ese momento, comprendí cómo él había colocado personas y experiencias en mi vida para empujarme suavemente hacia la verdad, aunque yo había ignorado todas las señales. La abrumadora realidad de la verdadera naturaleza de Dios me invadió. El Alá que yo había adorado era distante, severo e inaccesible, una deidad que exigía sumisión sin comprensión ni relación. Pero el verdadero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era un Dios de amor, gracia y profunda relación personal. Él no exigía obediencia ciega, ofrecía una oportunidad de comunión personal a través de Jesucristo. La distinción entre estas dos concepciones de Dios era tan amplia, tan incomprensiblemente diferentes, que apenas podía comprender cómo había logrado reconciliarlas en mi mente. Comencé a comprender la asombrosa profundidad del engaño de Satanás en la creación del Islam. Al mezclar hábilmente la verdad con las mentiras, al reconocer a Jesús pero negando su divinidad y al establecer una religión que se centraba en las obras y la sumisión en lugar de la gracia y la relación, Satanás había creado la falsificación perfecta. El Islam, con su apariencia de verdad, llevó a innumerables personas por mal camino, distrayéndolas del verdadero camino hacia la salvación. Pero el engaño de Satanás no terminó allí. También vi cómo había engañado a muchos que se llaman cristianos pero se habían alejado mucho de las verdaderas enseñanzas de la Iglesia ortodoxa.
La presencia de Jesús siguió revelando más verdades, cada una más reveladora que la anterior. Me reveló la concepción islámica del paraíso, un paraíso centrado en los placeres y recompensas físicas, donde el énfasis se ponía en los deseos terrenales en lugar de la verdad espiritual. Esto también era parte del plan de Satanás para mantener a la gente obsesionada con los placeres materiales temporales en lugar de guiarlos hacia una alegría más profunda y eterna. Llegué a comprender que el verdadero paraíso no se trataba de recompensas materiales, sino de la comunión eterna con Dios, un gozo tan profundo, tan trascendente, que todos los placeres terrenales parecían sombras pálidas en comparación. El verdadero camino hacia esta unión celestial pasaba por la Iglesia cristiana ortodoxa, la única iglesia verdadera, establecida por el propio Cristo. Cuando me mostraron estas verdades, me di cuenta de cómo Satanás había utilizado los deseos personales de Mahoma y el contexto cultural de su época para moldear una religión que apelara a la naturaleza humana y al mismo tiempo alejara a la gente de la salvación. Las concesiones a tener varias esposas, las promesas de placeres fáciles en el paraíso, el énfasis en leyes dietéticas estrictas y oraciones rituales, cada uno de estos elementos estaba cuidadosamente diseñado para distraer a la gente del verdadero camino hacia la salvación, alejando su atención de lo espiritual hacia lo terrenal. Entonces, una visión me golpeó con una fuerza tan profunda que me puso espiritualmente de rodillas. Vi a innumerables musulmanes a lo largo de la historia, tan sinceros en su devoción como yo lo había sido una vez, llegando al reino espiritual después de la muerte. La conmoción y la desesperación que sintieron al descubrir la verdad fueron desgarradoras. Eran personas que habían vivido vidas morales, habían rezado fielmente, habían dado generosamente a la caridad, pero al final, habían rechazado el único camino verdadero hacia la salvación, la fe en Jesucristo como Dios y Salvador, y específicamente, a través de las enseñanzas y sacramentos de la Iglesia ortodoxa. Jesús me reveló entonces cómo el rechazo de su naturaleza divina y su sacrificio en la cruz era la piedra angular del engaño de Satanás. Al negar estas verdades esenciales, el Islam había erigido un sistema basado en las obras, un sistema que nunca podría llevar a nadie a la verdadera salvación. La creencia de que las buenas obras por sí solas podían asegurar la salvación había dejado a millones de almas atrapadas en una falsa esperanza, incapaces de alcanzar la comunión profunda con Dios que solo se puede encontrar a través de la fe en Cristo. También vi cómo otros sistemas de creencias eran engaños en sí mismos, pero ninguno había sido elaborado tan inteligentemente como el Islam. El diablo había diseñado la Iglesia para que pareciera tan similar a la verdad, para que incorporara suficientes elementos de las creencias conocidas, que pudiera seducir y engañar incluso a las almas más sinceras. Sin embargo, incluso dentro del cristianismo, vi que muchas denominaciones se habían desviado de la verdad. Habían diluido las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, alejándose de la plenitud del Evangelio. Solo la Iglesia ortodoxa, según entendí, había preservado la fe completa e incorrupta, sus doctrinas sin la contaminación de las invenciones humanas o los compromisos del mundo. El reino espiritual que yo estaba experimentando no se parecía en nada a la representación islámica del más allá. No había balanzas para pesar las buenas y las malas acciones, ni un puente sobre el infierno para los justos. Solo había una realidad clara e innegable, quienes habían aceptado a Jesucristo como Dios y Salvador, y que estaban unidos a Él a través de los sacramentos y las enseñanzas de la Iglesia ortodoxa, estaban en su presencia, disfrutando de la plenitud de su amor. Quienes lo habían rechazado, por otro lado, estaban separados de su presencia, abandonados a su suerte y a las consecuencias de sus decisiones. Fui testigo de almas en el infierno, no la versión simplista que me habían enseñado una vez, sino un lugar de separación eterna de Dios. El fuego físico, sí, era real, pero el verdadero tormento residía en el conocimiento aplastante de haber rechazado la verdad por una mentira. Era un dolor que iba más allá del sufrimiento físico, era la angustia de darse cuenta de que las decisiones tomadas en la vida, en particular el rechazo de Jesucristo, habían llevado a una separación eterna de Él. Vi a personas que habían vivido vidas aparentemente rectas, adhiriéndose a los estándares islámicos de moralidad y piedad. Sin embargo, a pesar de su devoción externa, habían negado la divinidad de Cristo, su sacrificio en la cruz y la necesidad de su Iglesia.
Esta negación los había dejado espiritualmente en bancarrota, incapaces de recibir la salvación que solo viene a través de la fe en Él. La visión se volvió particularmente dolorosa cuando vi a miembros de mi propia familia que habían fallecido, musulmanes devotos, que habían vivido con una fe inquebrantable en un sistema falso. Habían sido sinceros en su devoción, pero habían sido a una mentira. Anhelaba acercarme a ellos, decirles la verdad, pero era demasiado tarde. La finalidad de sus decisiones era innegable. No había reencarnación, ni segunda oportunidad después de la muerte. La realidad de su destino era absoluta. En ese momento, se me mostró que la clave de la salvación estaba en reconocer a Jesucristo como Dios, abrazar su sacrificio y participar plenamente en los sacramentos de la Iglesia Ortodoxa, que es la única que preserva la plenitud de la verdad. Sin embargo, no se trataba simplemente de un asentimiento intelectual. Esta verdad requería una transformación del corazón, una relación personal con Jesús. Significaba participar plenamente de los sacramentos que Él había establecido para nuestro alimento espiritual, en particular los que se encuentran en la Iglesia Ortodoxa, donde estos sacramentos se administran correctamente en su plenitud. Jesús me reveló que muchos de los que se llaman cristianos también habían sido engañados. Algunos habían rechazado verdades esenciales preservadas por la Iglesia Ortodoxa, negando la necesidad de los sacramentos o la realidad del infierno. Otros habían abrazado valores mundanos que contradecían directamente la verdad de Dios, en particular las ideologías contemporáneas sobre el género y la sexualidad que se oponían rotundamente al designio divino. Esta constatación fue profundamente desgarradora. En mi visión, se hizo evidente que solo la Iglesia Ortodoxa había preservado la plenitud de la verdad, sin la contaminación de las ideologías humanas o los compromisos del mundo. A medida que la visión continuaba, Jesús me mostró cómo las enseñanzas islámicas sobre él habían sido específicamente elaboradas para impedir que los musulmanes encontraran la salvación. Al reducir a Jesús a nada más que un profeta, el Islam había creado una barrera entre las personas y su única esperanza de vida eterna. La versión islámica de Jesús, Isa, no era más que una pálida sombra de su verdadera identidad como Dios encarnado. Esta distorsión era parte de un gran engaño que impedía a millones de personas acceder a la plenitud de la salvación. Luego fui testigo de las fuerzas espirituales que se escondían detrás del Islam. Vi a los mismos seres oscuros que habían engañado a Mahoma trabajando activamente para impedir que los musulmanes cuestionaran su fe. Estos seres eran particularmente activos durante las oraciones islámicas, creando falsas experiencias espirituales que reforzaban la confianza de los creyentes en el engaño. Aprendí que el rechazo islámico de la Trinidad agradaba especialmente a Satanás. Cada vez que los musulmanes declaraban que Alá no tiene hijo, participaban sin saberlo en el mayor engaño jamás perpetrado contra la humanidad. La oscuridad espiritual que descendía durante tales declaraciones era palpable, una oscuridad que nublaba las mentes y los corazones de quienes las pronunciaban. Lo que vino después me sacudió hasta lo más profundo, la verdadera naturaleza espiritual de la Kaaba en la Meca. Lo que los musulmanes rodeaban con devoción no era un lugar sagrado, sino un punto focal del engaño espiritual. La piedra negra, que los peregrinos besaban en reverencia, no era un conducto para la bendición divina, sino un canal para fuerzas espirituales oscuras. Cada peregrinación, en lugar de acercar a la gente a Dios, en realidad fortalecía sus vínculos con este engaño. Cuanto más participaba la gente en estos rituales, más se aferraba a las falsedades que el Islam les había presentado. Vi cómo el énfasis del Islam en la sumisión sin comprensión era otra herramienta poderosa para mantener a sus seguidores espiritualmente ciegos. Los millones de personas que recitaban oraciones árabes sin comprender verdaderamente su significado, que seguían los rituales sin cuestionarlos jamás, se mantenían en un estado de oscuridad espiritual. Su devoción, aunque sincera, se basaba en una mentira. Entonces, Jesús me reveló la verdadera naturaleza de las revelaciones del Corán. Ahora veía claramente los momentos en que Mahoma recibió sus revelaciones en la cueva de Hira. El ser que se le apareció no era Gabriel sino un espíritu engañoso, hermoso y aterrador, que decía una mezcla de verdades parciales y mentiras cruciales.
Los síntomas físicos que Mahoma experimentó durante estas revelaciones, sudor, respiración agitada, sonidos resonantes, eran signos de influencia demoníaca, no de inspiración divina. Jesús me explicó cómo Satanás había explotado el deseo sincero de Mahoma de una reforma religiosa para crear un sistema que llevaría a millones de personas por el mal camino. Al mezclar elementos de verdad con elementos de error, el Islam se volvió particularmente eficaz para engañar a la gente. Sus enseñanzas morales y su énfasis en la justicia social atrajeron a muchos, pero su negación fundamental de la divinidad de Cristo aseguró que sus seguidores se perderían el único camino verdadero hacia la salvación. Fui testigo de escenas de la expansión temprana del Islam, como su crecimiento estaba intrínsecamente ligado a la conquista militar y al poder político. Esto contrastaba marcadamente con la Iglesia cristiana primitiva, especialmente la Iglesia ortodoxa, que se difundió mediante el amor, el sacrificio y el martirio. La diferencia era profunda. La verdadera fe en Cristo creció mediante el sufrimiento y el amor de los fieles, mientras que la expansión del Islam se aseguró mediante la fuerza y la dominación. La realidad espiritual de las oraciones islámicas me fue revelada de una manera que jamás podría haber imaginado. Mientras los musulmanes rezaban, creyendo sinceramente que estaban llegando al Dios verdadero, sus oraciones eran interceptadas por espíritus engañadores. Estos seres oscuros proporcionaban suficientes experiencias espirituales para mantener la ilusión de la conexión divina, al mismo tiempo que les impedían descubrir la verdad de Jesucristo. Cuanto más veía, más claro me parecía, estas fuerzas espirituales estaban profundamente involucradas en mantener a los musulmanes atrapados en un engaño. Lo que me impactó aún más profundamente fue cómo este engaño adoptaba diferentes formas según el individuo. Para los intelectuales, el Islam presentaba sofisticados argumentos filosóficos contra las doctrinas cristianas, apelando a la razón y la lógica. Para las masas, ofrecía explicaciones y reglas simples y claras que parecían fáciles de seguir. Y para los inclinados a la espiritualidad, proporcionaba experiencias místicas a través del sufismo, creando un aura de visión espiritual más profunda. Cada enfoque era una trampa a medida, diseñada específicamente para mantener a diferentes tipos de personas en la mentira. La revelación más desgarradora, sin embargo, fue ver cómo este engaño afectaba a las familias a lo largo de las generaciones. Los padres enseñaban a sus hijos, generación tras generación, pensando que estaban preservando la verdad divina. Sin embargo, esa era una herencia falsa. Vi mi propio papel en esto, como, sin saberlo, había transmitido esas falsas creencias a mis hijos e influido en otros a mi alrededor, perpetuando el gran engaño de Satanás. Entonces, Jesús me mostró el verdadero significado de su muerte en la cruz, el evento fundamental en la historia humana. El sacrificio que él hizo fue la única manera de que la humanidad se reconciliara con Dios. La negación islámica de esta verdad no era solo un error teológico, sino un rechazo total del plan de Dios para la salvación. Comprendí, por primera vez, que la cruz no era un fracaso trágico, como me habían hecho creer, sino la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Ese era el fundamento de la salvación, y sin él, no podría haber reconciliación con Dios. A medida que continuaba mi viaje espiritual, Jesús comenzó a revelarme las muchas verdades sobre la salvación que contradecían todo lo que yo había creído como musulmana. El concepto islámico de ganar el paraíso a través de las buenas obras y la observancia religiosa era una mentira devastadora. Vi cómo esta creencia hacía que la gente se esforzara sin cesar por algo que nunca podría alcanzar, mientras perdía el don gratuito de la salvación que Jesús ofrecía a través de su Iglesia, la Iglesia ortodoxa. Jesús me reveló el verdadero significado de los sacramentos, tal como se entienden y practican en la Iglesia ortodoxa. No eran meros símbolos, como yo había pensado, sino canales reales de la gracia divina. Fui testigo de la realidad espiritual del bautismo en la Iglesia ortodoxa, como lavaba los pecados y unía el alma con Cristo de una manera que ningún ritual del Islam podía hacer. La Eucaristía se me mostró no como un mero memorial, sino como una profunda participación en el cuerpo y la sangre de Cristo, una fuente de alimento espiritual esencial que solo se podía experimentar plenamente en la liturgia ortodoxa.
Luego, Jesús me mostró visiones del fin de los tiempos. No se parecían en nada a la escatología islámica que me habían enseñado. No habría un triunfo islámico global ni una conversión generalizada al Islam como predecían las enseñanzas del Islam. En cambio, vi cómo estas creencias islámicas del fin de los tiempos eran parte del plan de Satanás para engañar a la gente, para mantenerla atrapada en falsedades hasta el verdadero regreso de Cristo. Luego me reveló escenas del cielo, visiones que desafiaban toda descripción. A diferencia del paraíso islámico, que se centraba en los placeres físicos y las recompensas materiales, el verdadero cielo era un lugar de profunda alegría espiritual y comunión ininterrumpida con Dios. La felicidad allí no se basaba en la indulgencia sensual, sino en estar en la presencia del amor, la paz y la verdad perfectos. Era una alegría que trascendía cualquier placer terrenal. También me mostraron más sobre el infierno, no solo como un lugar de tormento físico, sino como un estado de separación eterna de Dios. Las almas allí experimentaron no solo el fuego del sufrimiento sino también la agonía insoportable de saber que habían rechazado la verdad a favor de las mentiras. Habían elegido imitaciones de Cristo en lugar de aceptarlo. La tristeza era abrumadora al ver la devoción que estas almas habían dado a sus falsas creencias, que habían pensado que los salvarían, pero que en cambio los habían llevado por mal camino. Una visión particularmente conmovedora me mostró la práctica islámica de orar 5 veces al día. En la superficie, parecía una devoción a Dios, pero Jesús reveló la verdad: estas oraciones estructuradas, aunque pueden parecer espirituales, en realidad impedían que las personas desarrollaran una verdadera relación íntima con Dios. El ritualismo rígido de las oraciones creaba una ilusión de espiritualidad, impidiendo que las personas experimentaran la comunión personal y transformadora con Dios que Él desea para todos sus hijos. En verdad, estas oraciones tenían más que ver con la sumisión a un sistema que con la apertura del corazón a una relación con el Dios vivo. Jesús me reveló cómo Satanás había atacado específicamente la verdad sobre su naturaleza en el Islam. Al reducirlo a un mero profeta, el Islam había creado una ceguera espiritual que impedía que las personas reconocieran a su Salvador. Todas las enseñanzas islámicas sobre Jesús, Isa, fueron meticulosamente diseñadas para oscurecer su verdadera identidad como Dios encarnado, y vi cómo estas falsas enseñanzas atrapaban a millones de personas en el engaño. Entonces comprendí la realidad espiritual de mi propio pasado. A pesar de mi sinceridad, mis prácticas islámicas me habían mantenido en la oscuridad. Cada declaración de la Shahada, la profesión de fe islámica, había fortalecido aún más el velo espiritual sobre mis ojos. Mi peregrinación del Hajj, que una vez creí que me acercaría a Dios, solo había profundizado mi enredo en el engaño. La abrumadora verdad sobre el amor divino se volvió clarísima. A diferencia del distante e impersonal Alá del Islam, el Dios verdadero estaba íntimamente interesado en cada persona. El concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no era solo una doctrina teológica sino la realidad del amor y la relación perfectos, una relación que los humanos estaban invitados a compartir a través de Cristo y su Iglesia. Vi cómo Satanás había utilizado las enseñanzas islámicas sobre Jesús para crear barreras específicas a la salvación, la negación de su crucifixión, el rechazo de su condición divina de hijo y la reducción de su papel al de un mero profeta. Cada una de estas enseñanzas falsas era como una cerradura espiritual que mantenía a la gente atada al engaño y alejada de la verdad. La visión se amplió y reveló la guerra espiritual más amplia que se libraba. El Islam era solo uno de los muchos engaños del mundo, aunque era particularmente eficaz. Vi que otras enseñanzas falsas, incluso formas distorsionadas del cristianismo, también llevaban a la gente por mal camino. El hilo conductor de estos engaños siempre era la negación o disminución de la naturaleza divina de Cristo y su obra salvadora. Solo en la ortodoxia se conservaba plenamente la verdad sobre Cristo. A nivel personal, Jesús me mostró cómo este engaño había afectado a mi propia familia a lo largo de las generaciones. Vi a mis padres, abuelos y antepasados, cada uno de ellos siguiendo sinceramente un camino que finalmente los alejaba de la verdad. El peso de este engaño generacional era desgarrador. Sin embargo, Jesús también me mostró que su verdad,
tal como se conserva en la Iglesia Ortodoxa, podía romper estas cadenas y llevarme a la luz. 2 días después, cuando abrí los ojos en la habitación del hospital, nada parecía igual. La caligrafía islámica en la pared, que alguna vez fue una fuente de consuelo, ahora parecían cadenas que me mantenían en esclavitud espiritual. La alfombra de oración que estaba junto a mi cama me parecía un símbolo de años de adoración mal dirigida. La primera persona que vi fue Omar, mi marido. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Había estado de vigilia junto a mi cama, recitando el Corán continuamente, creyendo que me traería consuelo. Lo que antes me habría conmovido profundamente, ahora solo me rompía el corazón. Cada verso árabe que cantaba, aunque bien intencionado, lo alejaba cada vez más de la verdad que yo había llegado a conocer. La recuperación fue difícil, tanto física como espiritualmente. El derrame cerebral había dejado mi lado derecho debilitado, lo que requirió meses de fisioterapia. Pero el desafío más difícil fue lidiar con la verdad que ahora conocía. ¿Cómo le dices a tu devota familia musulmana que todo su sistema de creencias se basa en el engaño? Durante las primeras semanas, guardé silencio sobre mi experiencia, concentrándome en la recuperación física. Pero por dentro, ardía en deseos de compartir la verdad. No podía soportar ver a mi familia continuar en el engaño. Empecé con pequeñas preguntas, sondeando suavemente cosas que antes había aceptado sin pensar. ¿Por qué rezamos en árabe si Alá entiende todos los idiomas? ¿Por qué Dios necesitaría que nos dirijamos hacia una dirección específica para escuchar nuestras oraciones? Finalmente, compartí mi experiencia con mi familia. Sus reacciones fueron variadas y dolorosas. Omar pensó que el derrame cerebral había afectado mi mente. Mi hija mayor dejó de hablarme. Mi hijo menor lloró y me rogó que fuera a ver a un psiquiatra. Solo mi hija del medio, Farita, parecía dispuesta a escuchar, aunque le costaba entender. Finalmente encontré una pequeña comunidad cristiana ortodoxa que me ayudó a entender la Biblia y las verdaderas enseñanzas de Jesús tal como las preserva la Iglesia Ortodoxa. Todos los domingos le decía a Omar que iba a fisioterapia, pero en lugar de eso asistía a la divina liturgia. La culpa de mentir me pesaba mucho, pero sabía que necesitaba ese alimento espiritual para sobrevivir. La primera vez que recibí la Sagrada Comunión en la Iglesia Ortodoxa, lloré durante todo el servicio. El pan y el vino eran muy diferentes de cualquier ritual islámico que hubiera conocido. Era un verdadero alimento espiritual, una verdadera conexión con Cristo, una realidad que ahora entendía que solo estaba plenamente presente en la liturgia ortodoxa. El amor abrumador que sentí en ese momento confirmó todo lo que había experimentado durante mi experiencia cercana a la muerte. Fue un momento de profunda transformación, un momento de unión con Cristo que había anhelado sin saberlo. Mi transformación tuvo un alto costo. Mi familia extensa me repudió y amigos que conocía desde hacía décadas cruzaban la calle para evitarme. Las mujeres que alguna vez asistieron a mis clases de Corán ahora advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados del apóstata. El imán local llegó a declarar que mi marido debía divorciarse de mí. Pero por cada relación terrenal que perdí, gané algo mucho más valioso, una relación genuina con el Dios verdadero a través de la Iglesia cristiana ortodoxa. El Jesús que había conocido solo como profeta se convirtió en mi Señor y Salvador. Su amor llenó el vacío que había dejado el rechazo de mi familia. 7 meses después de mi experiencia cercana a la muerte, Omar me dio un ultimátum: volver al Islam o marcharme. Con el corazón roto pero una fe inquebrantable, hice las maletas y me mudé a casa de una familia cristiana ortodoxa de mi nueva iglesia. Eran inmigrantes de Rusia y me ayudaron a empezar una nueva vida, libre del engaño espiritual que me había atado durante tanto tiempo. Hoy vivo en un pequeño apartamento y trabajo como empleada de una tienda de comestibles. Mi relación con mis hijos se está curando poco a poco, aunque Omar todavía se niega a hablarme. Todas las noches, rezo por mi familia y mis amigos musulmanes, pidiéndole a Jesús que se les revele como lo hizo conmigo y que los guíe a la plenitud de la verdad en la Iglesia ortodoxa.
A veces, me encuentro con otras mujeres musulmanas y veo en ellas mi antiguo yo, sincero, devoto, pero sinceramente equivocado. Cuando me preguntan por qué abandoné el Islam, les cuento mi historia. Algunas reaccionan con ira, otras con curiosidad. He aprendido a confiar en Dios y a ver los resultados. Mi experiencia cercana a la muerte me despojó de todo lo que creía saber sobre Dios, la verdad y la salvación. Lo que perdí en términos terrenales no se puede comparar con lo que gané, el conocimiento del Dios verdadero y la promesa de vida eterna a través de Jesucristo y su Santa Iglesia, la Iglesia Ortodoxa.